Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Ayer fue aprobado en lo general el presupuesto de egresos de la Federación, que contempla un gasto total de 7 billones de pesos para 2022. Sin embargo, la discusión de casi 2,000 reservas presentadas sigue hoy. Deberán ser resueltas antes del próximo lunes. Y el Consejo General del INE cambió la fecha de consulta de revocación de mandato. Si se hace, ya no será el 27 de marzo, sino el 10 de abril del 2022. Según el INE, se necesita más tiempo para validar las firmas que serán recolectadas en papel. ¿Puede el INE modificar la fecha de realización de la consulta? Y en el Senado, la Junta de Coordinación Política acordó los proyectos que busca aprobar antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre. Entre las iniciativas prioritarias están la Ley para regular el consumo adulto de cannabis, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley General de Economía Circular. Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Anoche, el presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente año fue aprobado en lo general con los votos de la bancada morenista y sus aliados del Partido del Trabajo y del Verde. De plano, sin considerar las propuestas de la oposición, el INE y el Poder Judicial sufrieron recortes que impactarán, según adelantaron sus titulares, en la consulta de revocación de mandato y en la reforma del Poder Judicial. Veamos en contexto. Este miércoles fue aprobado en lo general el presupuesto de egresos de la Federación, que contempla un gasto neto total de 7.08 billones de pesos para 2022. El dictamen se aprobó con 274 votos a favor, 219 en contra y 3 abstenciones. El presupuesto para el siguiente año se incrementó en términos reales un 8.6% respecto a lo aprobado en el 2021, cuando fue de 6.2 billones de pesos. A partir de hoy comenzó la discusión de las 1,994 reservas presentadas al dictamen, que deberán ser resueltas antes del 15 de noviembre. Las bancadas del PRI, PAN y PRD pidieron que se tomara en cuenta su propuesta de presupuesto para reasignar casi 60,000 millones de pesos, pero su petición no prosperó. En el dictamen aprobado se contempla una reducción a organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral de 4,913 millones de pesos. El presupuesto asignado al INE quedó en 19,736 millones frente a los 24,649 millones solicitados por el organismo electoral. El Poder Judicial también sufrió una reducción en su presupuesto de 3,000 millones de pesos, pasó de 76,000 a 73,723 millones de pesos. Ayer mismo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dijo que el Poder Judicial no iba a generar ningún problema en materia de presupuesto y que aceptarán y respetarán la decisión del legislativo. La Secretaría de la Defensa Nacional tendrá una reducción de 7.5%. Economía también se le redujeron los recursos del 45.1% respecto al presupuesto asignado este año, mientras que Turismo tuvo un incremento del 70%, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 47.1% y Salud un 32.2%. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña Viridiana Loreley, presidenta de Morena en Nuevo León. Muy buenas noches, querida Viridiana, bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. También nos acompaña Alejandro Encinas, como cada martes y jueves, politólogo y simpatizante de la 4T. Muy buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. También nos acompaña hoy Pili Morán, ella es consejera nacional del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal, Pili? Buenas noches. Hola, Mariana, buenas noches. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Bienvenida. Y Luis Fernández, Gracias. él es secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano y amigo de este programa. Luis, bienvenido. Hola Mariana, buenas noches. Saludos, Alex, Viri y Pili. Empiezo contigo, Alejandro. Se aprobó en lo general el presupuesto para el próximo año y bueno, vimos casi 2,000 reservas que tendrán que ser discutidas o que ya están siendo discutidas en la Cámara de Diputados. Como siempre, hubo pues rubros ganadores y perdedores en esta reasignación de recursos. Ha destacado mucho el recorte a los organismos autónomos como el INE y al Poder Judicial. Pero ¿cómo ves tú esta asignación del presupuesto para el siguiente año? Un primer punto sobre este tema. Pues creo que lo describes muy bien. Es un juego de suma cero, porque lo que ganan unos lo pierden otros. Entonces siempre va a haber, en este caso, gente que va a salir muy satisfecha y otras instituciones que van a sentir que se les queda a deber, pero tratándose de recursos limitados, pues esa es la regla. Y un gobierno, la impronta de un gobierno en muy buena medida se caracteriza por hacia qué partidas, hacia qué sectores destina el presupuesto. Y en este sentido yo creo que es importante destacar, por ejemplo,
que la Secretaría de Salud, por ejemplo, el rubro de salud, pues tiene un incremento de 32%, eso es muy importante. Y otra cosa muy importante es que, digamos que el tamaño del pastel, el monto total que se va a repartir, también se incrementa en alrededor del 9%, lo cual quiere decir que las previsiones económicas para el próximo año, la recaudación, los precios del petróleo, entre otras variables, pues son positivas. Y esto, pues, es un incremento sustantivo, sobre todo cuando vamos saliendo de una situación económica y sanitaria muy, muy compleja en México y a nivel global, y que todavía pues puede prolongarse. Ahora, la verdad es que los recortes al Instituto Nacional Electoral, hablaré un poquito más de eso en el siguiente bloque, pero realmente no son significativos, o sea, no es tan lejano de lo que está pidiendo el INE, lo que se le da, y la verdad es que qué diferencia de actitud, de posición política, la de Saldívar, que dice, bueno, acataremos, es una decisión soberana del legislativo respecto a las amenazas y los chantajes del Instituto Nacional Electoral. Me parece que son dos vías completamente distintas de ejercer una autonomía, pero una ateniéndose a un principio de realidad, pues que esto se decide en votaciones legislativas y democráticas. Bien, pues sí, efectivamente, hoy tenemos un programa donde tocaremos muchos temas del legislativo, entonces podemos hablar a profundidad del tema del INE en el siguiente bloque, pero Luis, ¿tú coincides con Alejandro? Este presupuesto, pues Movimiento Ciudadano lo votó en contra, ¿por qué? Mira, Mariana, lo votamos en contra. No coincido en este caso con Alejandro, y no coincido por varias razones. Primero, porque el ejercicio que estamos viendo, porque sigue la discusión en el Congreso de la Unión, es un ejercicio de pura simulación. Prácticamente los diputados y los legisladores de Morena están votando de manera íntegra el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Tienen la mayoría junto con sus aliados del PT y del Partido Verde y no han modificado ni una sola coma. A pesar de que son más de 1,900 reservas, ya lo dijeron en el segmento de inicio, todas estas, la gran mayoría de estas reservas que proponga la oposición no se están discutiendo, están prácticamente cerrados al diálogo, y eso hace que este presupuesto tenga una sola visión del país, ¿no? Elimina completamente la pluralidad, la diversidad de opciones para poder garantizar recursos, por ejemplo, para un ingreso vital para las personas que perdieron sus ingresos a lo largo de la pandemia. No destina más recursos a temas sustantivos de ejercicio y garantía de derechos, ¿no? En este caso, el acceso a servicios de salud, el acceso a servicios de educación, se mantienen a través de distintas dádivas o de distintos programas que garantizan transferencias directas, pero no garantizan que los recursos se concentren en la calidad de los servicios que provee el Estado mexicano. Otra cosa que podemos ver en este ejercicio de simulación es que el Ejecutivo Federal sabe también que, a pesar de que le van a aprobar sin modificaciones, sin una sola coma de modificación, el Ejecutivo tiene capacidad, porque así está nuestra legislación, de modificar el presupuesto que se asigna a las distintas dependencias y redireccionar para un lugar o para otro, sin que necesariamente pase por el legislativo o por una aprobación del legislativo como un contrapeso institucional. Lo que estamos viendo en nuestra vida democrática ahorita es la pérdida de pesos institucionales que acaban concentrando otra vez el poder en un solo hombre, y que lo demuestra a través de este presupuesto. Ahora sí que por más discusión que veamos, por ejemplo, lo que se aprobó tampoco va con los principales planteamientos hechos por esta administración en la campaña. Es el proyecto que ganó. Los recursos no están destinados a quien más lo necesita. No está concentrando prioridad en los más pobres otra vez del ejercicio de derechos. No está garantizando recursos para un sistema nacional de cuidados que pueda igualar las condiciones entre hombres y mujeres en este país. Tampoco está garantizando presupuesto para educación para cerrar las brechas de desigualdad. Y creo que son estas discusiones las que tenemos que poner sobre la mesa, y una petición expresa a nuestros legisladores que tengan altura de debate y de diálogo, y que no aprueben de manera irrestricta y ciega todo lo que les mandata el gobierno federal. A ver, Viri, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué responderías a lo que pone Luis sobre la mesa? Efectivamente, pues la oposición y otros partidos que no son parte de la coalición Juntos Haremos Historia han criticado esto, que no se ha discutido, digamos,
pues el otro presupuesto alternativo, Viri, y que no se ha contemplado, digamos, la pluralidad a la hora de asignar los recursos. ¿Es así? ¿Es un presupuesto que no se revisó y que solo se aprobó como lo mandó el Ejecutivo? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ninguna parte del funcionamiento, de la hechura de las leyes o de la aprobación del presupuesto ha cambiado desde que está el gobierno de la Cuarta Transformación. Si existe una mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en este caso, que tiene la facultad única del presupuesto, pues es porque el pueblo de México así lo decidió. Con la agenda de la Cuarta Transformación, es decir, Morena y sus aliados, decidir el futuro del país y en este caso el presupuesto. Ahora bien, solo basta con ver la discusión que se está dando en Cámara de Diputados, en la discusión de estas más de 1,900 reservas, para ver que la oposición no tiene un planteamiento real de asignación presupuestal, un fundamento de a dónde quiere redireccionar el presupuesto. Se han escuchado por parte de la oposición palabras altisonantes que no voy a repetir en este programa, palabras refiriéndose a otros integrantes del mismo Congreso con temas como hambriados y ese tipo de cosas. Entonces, no es tampoco de parte de la oposición una discusión real hacia el paquete económico como tal. Eso lo hemos estado viendo. Si el auditorio quiere seguir puntualmente las discusiones en el canal del Congreso, pues va a poder observar el comportamiento de la oposición que va sobre ese rubro. Ahora bien, yo creo que el presupuesto es congruente con el proyecto de la Cuarta Transformación y por supuesto que va dirigido hacia los más pobres. Basta ver el programa insignia del gobierno federal, el programa de adultos mayores, que va a beneficiar ahora a casi 8 millones de adultos mayores. No olvidemos que este programa ha beneficiado a muchos más compañeros, por ejemplo, en el tema de la pandemia, con estas asignaciones directas, fue bastante benéfico y salvó a muchas familias tan solo este programa de adultos mayores. También vamos a hablar más del INE, pero también hubo reducciones en términos administrativos en diferentes dependencias. Yo creo que la gente, después del panorama tan terrible que vivimos, está pidiendo austeridad en todos los rubros. No puede ser que haya austeridad en las familias y no haya austeridad en el gobierno o en las instituciones. Por ejemplo, y el presidente de verdad que pone el ejemplo, 92% menos de presupuesto a la oficina de la jefatura de la presidencia. 63% menos de presupuesto en la oficina de los asesores del presidente. Sí. 20% casi en el presupuesto de comunicación social. Hay que predicar con el ejemplo, hay mucho que discutir, pero yo creo que sí es un presupuesto congruente. Pili, estoy segura que tienes un contrapunto porque el Partido Acción Nacional pues votó en contra en la Cámara de Diputados. ¿Qué decir sobre el presupuesto, ganadores, perdedores? Así es, Mariana. Pues está claro que el presupuesto de egresos de la Federación para el 2022 responde a las necesidades de un solo hombre y no a las necesidades de los mexicanos. Morena está actuando exactamente igual que aquello que tanto criticó del viejo PRI, cuando al unísono los diputados del partido oficial, dóciles y obedientes, aprobaban sin rubor lo que el Ejecutivo enviaba al Poder Legislativo. Los diputados de Morena aprobaron en lo general el dictamen sin considerar las propuestas de la oposición. No aceptaron una sola propuesta, ninguna modificación. El dictamen del presupuesto 2022 es más de lo mismo. Le quitan la INE y le dan más a Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, al programa de fertilizantes, que además han sido observados por la Auditoría Superior de la Federación de Ejercicios anteriores y de los cuales no hay padrones, reportes ni evidencias del manejo transparente ni de sus resultados. Me parece que este presupuesto pone en riesgo la aplicación de la reforma de justicia laboral por la falta de asignación presupuestal que solicitó el Poder Judicial para la tercera etapa de la reforma y no promueve la reactivación económica ni social, las demandas de los municipios para atender las necesidades más apremiantes de la población fueron totalmente ignoradas. El pueblo fue olvidado y traicionado. No habrá recursos para la infraestructura social de los más pobres del país que no cuentan con los servicios básicos de agua potable, de drenaje, de electrificación, y tampoco se incluyó un peso a las policías municipales, siendo la inseguridad uno de los problemas que más preocupa a la población.
Al presidente no le importan ni los derechos humanos, ni la educación, ni la prevención de la violencia contra las mujeres, ni la atención a los migrantes, ni la ciencia ni la tecnología, ni la justicia, ni la protección del medio ambiente. Para estos rubros solo vemos recortes o aumentos insignificantes. Y bueno, en el tema del INE se le asignan más tareas, pero no se le asignan los recursos para cumplir con ellas, lo que pone en riesgo incluso la consulta de revocación de mandato promovida por el presidente, y tal parece que existe la consigna de desaparecerlo, entorpeciendo su trabajo, mandándolo inanización, ¿no? O sea, lo único positivo que veo es que después de 3 años por fin voltean a ver el tema de salud y le incrementan el presupuesto, que me parece el cual será insuficiente por los graves rezagos acumulados durante los 3 años anteriores. Bien. Y bueno, en el tema de turismo, en cambio, tiene un incremento muy considerable. Claro, los recursos son destinados al Tren Maya y todo se concentró en los proyectos faraónicos del presidente. Y bueno, ya para terminar, yo resumiría todo diciendo que este presupuesto está diseñado para satisfacer los caprichos del presidente y no las necesidades del pueblo. Alejandro, tenías un contrapunto. No, yo creo que Pili lo resume muy bien. El presupuesto deja de pertenecer a la alta burocracia del INE y se va directamente a los jóvenes aprendices que están buscando una oportunidad de trabajo, o a los sembradores, a los agricultores. Esa es la gran diferencia del presupuesto respecto a lo que se hacía en los gobiernos del PAN y del PRI. Qué bueno, es una gran noticia, y por supuesto que estos programas cuentan con padrones y evaluaciones de impacto, entre otras medidas. Hay que recordar la tesis de Claudio X González y de Aguilar Camín, estos convocantes de la Alianza Va por México en 2018. Ellos convocaron a esta alianza sui generis del PRI, PAN y PRD, supuestamente antagonistas en el viejo sistema de partidos. La convocaron bajo la tesis de que había que quitarle a Morena el control de la aprobación presupuestal. Y la voluntad popular en ese momento fue no darle la mayoría de la oposición, sino ratificar el respaldo al presidente en el Congreso. Entonces, esto, yo difiero de lo que dice Luis, no es un ejercicio de simulación, sino es un ejercicio consecuente con la mayoría democrática que el pueblo depositó para que el presidente pudiera proponer un presupuesto y este fuera aprobado. Lo que sí me parece una simulación son las alrededor de 2,000 observaciones de la oposición. Estamos hablando que son 10 observaciones en promedio por cada legislador de oposición, 9 o 10 observaciones, lo cual no es serio, no es una propuesta seria, es una chicanada legislativa, y eso sí es un ejercicio de simulación. Si hubiera una propuesta clara, realmente estratégica, pues apuntan a algunos ejes, algunas líneas claras. Aquí es prácticamente pues prorrogar al infinito pues el desahogo de estas 2,000 observaciones, aunque es claro que el presupuesto que se aprobó ya en lo general pues es el que también se aprobará en lo particular. Bien, y que sí son pues casi 2,000 reservas efectivamente, Alejandro, pero como ¿tú qué piensas? Como cuerpo legislativo, pues es su labor de todos los partidos revisarlas y discutirlas, aunque sean muchas, pues no pueden, digamos, omitirlas. Sería poco serio también por parte de todos los legisladores. Sí, bueno, pero sí, o sea, es su labor, y que se discutan y se desahoguen, pues eso corresponde, pero si realmente hubiera una propuesta seria, no harían 2,000 observaciones, sino se fijarían ejes estratégicos. Pero bien, por supuesto que es su labor y se desmañanarán y no se les pagará horas extras. Bien, pues vamos a ver si es así. Luis, habías levantado la mano y además yo quería poner sobre la mesa el tema, el rubro de salud, porque bueno, estamos pasando por una crisis sanitaria y efectivamente desde el año pasado estábamos exigiendo un aumento en el presupuesto a la salud. ¿Cómo ves este rubro? También estamos enfrentando ahorita una crisis con los medicamentos oncológicos. ¿Qué decir al respecto y si te parece suficiente este aumento? Mira, creo que por ahí empiezo con este contrapunto. Mariana, me gustaría que las personas, la audiencia que nos escucha, vea esta diferencia entre entregar pensiones a adultos mayores, sean 8, 9 millones o 10 millones de adultos mayores en el país, contra garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para esos mismos 10 millones de adultos mayores. Lo que está priorizando Andrés Manuel es garantizar nada más transferencias directas, dar dinero en las manos y garantizar la provisión de bienes y servicios públicos. Esa es la salida fácil. En temas de salud pasa exactamente lo mismo. Es más fácil garantizar un recurso para las personas, digamos, que se establezca el mismo monto del año pasado para los derechohabientes del IMSS, a discutir la incorporación para combatir la desigualdad
de millones de trabajadores informales para que tengan acceso a la seguridad social. ¿Por qué? Porque el INSABI hoy sigue sin funcionar y no hay recursos suficientes para garantizar una incorporación masiva de trabajadores formales e informales a este país a la seguridad social. Estos recursos de salud y este cambio de política pública no está sucediendo. Lo que está haciendo el presidente es mejor dar becas o transferencias directas en lugar de garantizar educación de calidad de carácter universal para todos los jóvenes y estudiantes de este país. Esa es la diferencia sustantiva entre políticas públicas y dádivas a través de un gobierno popular que no traduce sus intenciones en política pública. Bien. Viri, habías levantado también la mano. ¿Tienes un contrapunto? Sí, rapidísimo. Decían que este es un presupuesto de una sola persona que atiende intereses de un solo grupo. Pues yo creo que no. Yo creo que es un presupuesto plural para todo el país. Basta, y quiero levanté la mano para dar 2 datos. El presupuesto de asignación para las participaciones estatales más alto es para el estado de Querétaro, que lo gobierna el PAN, aquí está la compañera, y el segundo más alto, con 15.4, el otro es con 15.8, es para el estado de Nuevo León, que lo gobierna el partido del compañero. Entonces, en los hechos se está demostrando que hay una apertura, hay pluralidad, pero pues no existe seriedad de propuestas para poder intervenir en los otros ramos. Todavía tenemos tiempo para una última intervención. Adelante, Pili. Y también otro tema que quisiera poner sobre la mesa es esta negociación que se había dicho en el Congreso de cómo el presupuesto, digamos, iba a servir como una forma para negociar otras reformas constitucionales, en este caso la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador. Pili, ¿cómo ves este tema? ¿Ya se perdió la oportunidad para negociar, por ejemplo, con el PRI? Mira, pues ahorita todavía se puede dar esa negociación, no sabemos todavía, hay una parte del PRI que puede negociar y el presidente lo sabe muy bien, pero lo que yo quisiera recalcar en ese contrapunto es que lo único que está garantizando Andrés Manuel pues, es asegurar su presupuesto para sus programas clientelares como Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo no estoy negada a que se les apoye a los jóvenes, pero no se les puede también dejar a los municipios sin ese presupuesto. Los municipios necesitan presupuesto para cubrir las necesidades de los ciudadanos. Y yo invito a mis compañeros de Morena a que se den una vuelta por las calles, que vean que no tienen alumbrado, que necesitan bacheo, que vayan a los hospitales, que hacen falta medicinas, que hacen falta servicios médicos. Eso es lo que se necesita. Bien, pues vamos a ver qué análisis hay en los próximos días, pues porque efectivamente apenas se acaba de aprobar en lo general y vamos a ver en qué se traducen estos aumentos y recortes al presupuesto. Por lo pronto vamos a una pausa. El INE cambió la fecha para la realización de la consulta de la revocación de mandato, según el organismo, porque requiere más tiempo para validar las firmas de quienes solicitan esta consulta. ¿Tiene facultades para tomar esta medida? ¿Cuáles son las consecuencias de este cambio? Ya regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. El Instituto Nacional Electoral cambió la fecha de la posible realización de la consulta de revocación de mandato del domingo 27 de marzo al 10 de abril del 2022. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la revisión de miles y probablemente millones de formatos de papel obligaba al instituto a dedicar más tiempo para verificar y validar los más de 2.7 millones de apoyos ciudadanos que se requieren para que este ejercicio pueda ser convocado. Si recuerdas, recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE modificar los lineamientos para que puedan ser utilizados formatos físicos y digitales en la recolección de las firmas. Ayer, Lorenzo Córdoba señaló que un recorte desmedido al presupuesto solicitado a la Cámara de Diputados pondría en riesgo incluso la organización de la revocación de mandato. Previo a la aprobación del presupuesto, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, aseguró que esta reducción al INE no ponía en riesgo la realización de la consulta sobre revocación de mandato. Esto tras señalar que el próximo año solo habrá elecciones en 6 estados y que por lo tanto el INE tendrá dinero suficiente para realizar la consulta. Bien, empiezo este tema contigo, Pili. Efectivamente, ya lo decíamos en el bloque anterior, no se aprobó el presupuesto, creo que eran 24 millones de pesos que pedía el INE, fue un poco, bueno, unos millones menos. Y el presidente del INE pues ha dicho que esto podría poner en riesgo incluso
el ejercicio de revocación de mandato en caso de que se llevara a cabo. Y también, ¿cómo ves este cambio en la fecha? ¿Afecta algo? ¿Qué decir? Así es, Mariana. Mira, a mí me parece increíble que habiendo tantos asuntos relevantes para el país, sigamos metidos discutiendo este asunto cuyo único propósito es el tema electoral para el presidente y su partido. Tan fácil que sería hacer una encuesta y su asunto quedaría arreglado. Y ahí sabríamos qué opina la mayoría de los mexicanos y nos ahorraríamos todo ese desgaste innecesario de recursos y de capital humano. Pero bueno, en relación a la postura que ha fijado Lorenzo Córdoba, yo creo que nadie está obligado a lo imposible y personalmente creo que la preocupación manifestada por el INE es real y legítima. No considero que tenga un interés en bloquear la propuesta surrealista de Morena y del presidente de promover la revocación de mandato y de él mismo. Y en cambio, sí creo que la tarea de organizar esta consulta debe ser complicada, pues no solo es validar las firmas desde una oficina, tienen que auditarse en campo aleatoriamente la validez de las mismas para saber si realmente corresponden a quien dice haber firmado la solicitud y garantizar la veracidad. La organización de este proceso debe cumplir con los estándares de confiabilidad, de certidumbre, de imparcialidad, de certeza, y que le den la robustez suficiente para hacerlo creíble y el resultado deje satisfechos a los mexicanos. Y eso no es tarea menor, implica el reclutamiento de ciudadanos que van a intervenir en el proceso como funcionarios, como observadores ciudadanos, la capacitación que requieren, el trabajo de campo para la ubicación de las casillas, mobiliario, papelería, vehículos, renta de oficinas, etcétera. Es un trabajo monumental que requiere tiempo, dinero y esfuerzo. Pero claro, para el presidente y su partido Morena, que están acostumbrados a hacer sus consultas patito de forma improvisada y sin ningún grado de confiabilidad, pues les parece sencillo organizar una consulta de esta magnitud. Y no entienden que su organización requiere de disponer de tiempo y sobre todo de recursos para que realmente sea confiable y seria. Creo que esta discusión va a dar todavía para muchos debates en las próximas semanas y no creo que vaya a ser una discusión sencilla y ojalá y prive la cordura y de verdad se busque lo mejor para el país. Bien, había dicho 24 millones de pesos, desde luego son 24,000 millones de pesos, una reducción de casi 5,000 millones de pesos. Viri, ¿qué decir de lo que comenta Pili? Desde el inicio de este proceso para una eventual consulta de revocación de mandato, pues ha habido mucha polémica entre el legislativo y el INE, efectivamente, para delimitar y delinear las reglas de cómo podría operar este ejercicio de consulta de revocación. ¿Qué decir de este proceso, de este cambio en la fecha y desde luego del presupuesto para el INE? Bueno, yo creo que no debemos demeritar nunca en una democracia moderna como en la que vivimos y que construimos todos, incluso los que no están en partidos como el nuestro, nunca se debe minimizar o demeritar los ejercicios de democracia participativa. Como la consulta popular, que la oposición se dedicó a minimizarla cuando fue promovida por un grupo de ciudadanos, o este ejercicio de revocación de mandato, que si bien fue una promesa del presidente de la República, pues tiene que ser sustentada por, como ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, por el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Entonces, ningún ejercicio de participación debe ser minimizado, ni debe de ser, ni se debe mofar de ellos. Digo, alguien que cree en la democracia no debería ser así. Yo creo que es muy importante y la democracia nunca es cara. Son más caros las imposiciones o los ejercicios en los que nos tenían acostumbrados en el viejo régimen. Ahora, el presupuesto del INE todavía va a quedar en una cantidad muy considerable, 19,000 millones de pesos se proyecta ya en el dictamen, un poquito más. Y, por ejemplo, quiero hacer una comparativa. El ejercicio anterior, 2021, que se le asignaron 26,000 millones de pesos, hubo elecciones a gubernaturas en 15 estados, hubo elecciones en 300 distritos federales, hubo elecciones en distritos locales o elecciones locales, y además hubo el ejercicio de la consulta popular de juicio a expresidentes. Entonces, la reducción en este año, en 2022,
Solo hay 6 elecciones a gubernatura y el ejercicio de revocación de mandato en dado caso que se junten las firmas del 3% de los ciudadanos, que yo celebro que se hayan ajustado las fechas, sobre todo porque eso no genera un detrimento en la misma consulta, pero también da la oportunidad a cumplir con los lineamientos del tribunal para que todos puedan recoger los apoyos en firmas también en papel y que la brecha tecnológica en algunos espacios no sea impedimento de la participación política de los ciudadanos. Alejandro, ¿coincides con Viri? ¿Qué piensas de este cambio en la fecha para una posible consulta de revocación de mandato y desde luego de las denuncias del INE que podría poner en riesgo esta reducción al presupuesto, este ejercicio? Yo creo que hay que hacer una diferenciación entre lo que representa el INE, una institución fundamental para el funcionamiento de la democracia electoral en México, y las decisiones, las declaraciones, las posturas políticas de algunos de sus consejeros que les gusta de más el micrófono y el reflector. Y desde mi punto de vista, el mayor error de este INE, de esta conformación de este Consejo General del INE, el mayor error de origen de este INE que lo desacreditó con sectores amplios de la sociedad mexicana, fue no reducirse los salarios, algo tan sencillo como eso. Fue seguir violando abiertamente el precepto constitucional que cancela o que prohíbe que cualquier funcionario del Estado mexicano perciba más ingresos que el presidente. Entonces, cuando hacen una defensa, que eso es correcto, a la autonomía constitucional de este organismo, pues esa defensa suena un tanto como si estuvieran defendiendo privilegios y conservando esta idea de burocracia dorada. Cuando todos, absolutamente todos, Poder Ejecutivo, Legislativo, el Poder Judicial ha dado muestras ejemplares de austeridad, las familias mexicanas en general y muchos órganos autónomos o desconcentrados también se han apretado el cinturón. Entonces yo creo que si el INE quiere más presupuesto, primero tiene que reducirse sueldos, las cuentas en restaurantes a cuenta del erario público, del erario, los gastos superfluos, y ya luego estará en condiciones de justificar más presupuesto, pero solo así sería creíble. Y pues me parece que la consulta, que es un ejercicio de participación que requiere de respaldo popular, firmas, de recolectar millones de firmas de apoyo, no puede ser rehén ni motivo de chantajes para obtener más presupuesto. Bien, Luis, Alejandro señala la reducción a los ingresos, al sueldo de los consejeros electorales. ¿Tú coincides con este punto? El consejero presidente Lorenzo Córdoba ha dicho que esta es una labor del legislativo, que tendría que, digamos, disminuir el sueldo de los consejeros electorales. ¿Qué decir al respecto? Sí, y al final dijo que estaría también en la decisión de la Suprema Corte y lo dijo en la tribuna de la Cámara. Sí. Lo dijo en la tribuna de la Cámara de Diputados, pero hay que preguntarle a Alejandro, ¿cuánto reducirían o cuánto ahorrarían en reducir los costos de las comidas, en bajar los salarios? Me gustaría conocer un número, pero me queda claro que ese número no es ni siquiera cercano, pero ni siquiera cercano a los 5,000 millones de pesos que se necesitan para un ejercicio de esta naturaleza. Y yo ahí claramente coincido con Pili en que otra vez nos tenemos envueltos como país en esta discusión de la revocación de mandato para ratificar o no la popularidad del presidente. La expectativa, mi expectativa, y yo creo que de la mayoría de las personas en el país, es que termine su sexenio, no ratificar si es popular o no, y que coincido que pueden existir muchísimos instrumentos para ello. Ahora, creo que este tema del Instituto Nacional Electoral es un costo que era predecible. Estás dando más atribuciones a una institución en donde le estás pidiendo que organice un ejercicio de esta magnitud el próximo año, y además le estás exigiendo que instale el mismo número de casillas que instaló en una elección presidencial que tiene arriba del 45% de la participación ciudadana en el país. Le estás diciendo instala alrededor de 155,000 casillas. En el ejercicio de este año de la consulta popular, instalaron alrededor de 50,000, precisamente porque tenían presupuesto limitado. Y el presupuesto limitado o el presupuesto que se ejerce en este tipo de ejercicios va a la capacitación de la ciudadanía. Estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan les ha tocado participar en algún proceso electoral como funcionario de casilla y lo han hecho con mucho orgullo también. Los capacitadores tienen un salario. Los supervisores electorales tienen un salario. La instalación de los consejos distritales en cada uno de los 300 distritos del país tienen un salario y una infraestructura mínima. Tienen que mandar a hacer materiales para todo esto.
Ahora con lo de las firmas que aprobó el tribunal, tiene que haber un equipo de más de 200 personas que van a estar concentradas día y noche revisando las más de 2.7 millones de firmas que se aprobaron, o sea, que se necesitarían para este ejercicio. Bien. Claramente que la democracia cuesta, claramente que garantizar el derecho a la participación cuesta, y eso los diputados, los legisladores de Morena y el presidente lo tienen que tener claro. Si quieren que un ejercicio de esta envergadura tenga éxito, tienen que garantizar el presupuesto adecuado para que esto suceda. Bien, pues vamos a ver en qué queda el presupuesto. A ver, Pili, 20 segundos porque tenemos que ir a corte. Yo lo que quiero decirle a mis compañeros de Morena es que yo estoy de acuerdo en los procesos democráticos y hay que estar conscientes que este ejercicio democrático, como es la consulta, necesita un costo de operación. Tal parece que lo que quiere el presidente desde el gobierno es desaparecer al INE y otra vez regresar el control al gobierno, como es lo que siempre ha creído, y me parece que por ahí va este recorte de presupuesto. Bueno, vamos a ver cómo quedan los recursos al final de la discusión en el Congreso y bueno, desde luego le daremos seguimiento al proceso para una eventual consulta de revocación de mandato. Por lo pronto vamos a una pausa. La Junta de Coordinación Política del Senado se prepara para discutir otra vez la regulación del consumo adulto de cannabis. Esta y otras iniciativas atoradas son parte de las leyes consideradas prioritarias. ¿Lograrán avanzar antes del 15 de diciembre? Volvemos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. El Senado de la República dio a conocer los proyectos de ley que busca priorizar en este periodo ordinario de sesiones que concluye el próximo 15 de diciembre. Sin embargo, las leyes que busca aprobar llevan meses congeladas. ¿Lograrán los consensos necesarios? Veamos en contexto. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó esta semana los proyectos de dictamen que serán prioridad para el Senado. Entre las iniciativas que buscan aprobar antes del próximo 15 de diciembre están la Ley para regular el consumo adulto de cannabis, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley General de Economía Circular. La Ley para regular el consumo de cannabis, que además contempla la producción y comercialización, quedó congelada desde abril pasado, luego de 5 meses de discusión y modificaciones en ambas cámaras. En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló contra 5 artículos de la Ley General de Salud por considerar que prohibir el consumo de cannabis obstaculiza el libre desarrollo de la personalidad y ordenó al legislativo regular su uso. Tras 3 prórrogas, en abril de este año venció el plazo. En junio, el máximo tribunal eliminó de la Ley General de Salud la prohibición absoluta al consumo adulto, lúdico o recreativo de cannabis y THC y nuevamente exhortó al Congreso a legislar. En diciembre de 2020, un decreto de reforma constitucional estableció un plazo de 180 días para que el Congreso expidiera la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, plazo que venció hace 5 meses. En marzo, el proyecto de ley fue turnado a comisiones en el Senado, donde está pendiente su aprobación. La Ley General de Economía Circular busca reducir la generación de residuos y disminuir el impacto ambiental de las actividades económicas, alargando la vida útil de los productos. El proyecto fue aprobado en comisiones en octubre pasado. Aunque estaba previsto que se discutiera este martes, salió de agenda. Punto y Contrapunto. Último tema de la noche, empiezo contigo ahora, Luis. Pasemos de la Cámara de Diputados ahora a hablar del Senado y ya se dieron a conocer algunas de las iniciativas, ya lo decía la nota, como prioritarias para aprobarse antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones allá en el Senado de la República. Y bueno, desde luego hay que mencionar la del uso adulto de cannabis, porque ya lleva más de 2 años en falta el Congreso desde que la Suprema Corte le ordenó legislar y bueno, todavía no vemos una regulación de la cannabis en México. ¿Crees que ya se puede aprobar finalmente antes del 15 de diciembre? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué otros pendientes y prioridades ves en la agenda legislativa? Mira, pues ojalá que sí, y creo que ese es el acuerdo que hicieron ya en la Junta de Coordinación Política, sacar estos 3 temas que ponen en la explicación del segmento. Y personalmente estoy muy contento porque son 3 agendas que ha impulsado desde hace mucho tiempo Movimiento Ciudadano. El tema de la regulación de la cannabis. Hay una discusión en este momento pendiente en el Senado que espero que se resuelva antes del 15 de diciembre, que es no solo el tema de la producción y la comercialización, sino también que pueda despenalizarse en todo el país. Es decir, que cualquier persona con cualquier que esté portando marihuana en este caso, no vaya a la cárcel, ¿no? Ese es uno de los temas que todavía está en discusión para que se pueda eliminar de todos los códigos penales.
Ahí era una propuesta que incluso la actual presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, senadora, secretaria de Gobernación y ahora senadora otra vez, propuso desde el inicio. Y la bancada de Movimiento Ciudadano claramente va a acompañar en favor de esta iniciativa. ¿No? Creo que esa es una de las discusiones como más relevantes y mi expectativa si es que salga en este periodo legislativo. Dependiendo del tipo de las modificaciones, ya se resolverá si se regresa a diputados y en diputados se apruebe finalmente y ojalá que así sea. De las otras dos agendas, la ley de movilidad y seguridad vial también es otra agenda que ha impulsado desde hace tiempo Movimiento Ciudadano a través de nuestra senadora Patricia Mercado. Patricia ha organizado foros alrededor del país con las principales organizaciones y colectivos que han empujado esto. Y aquí hago un paréntesis para reconocer a todas las organizaciones y colectivos que hacen posible, a través de la incidencia, que esta ley hoy esté a punto de ser una realidad en el país. Sí. Déjenme explicarles rápido a la audiencia qué hace esta ley. Esta ley lo que hace es homologar prácticamente todos los lineamientos, reglas de tránsito y movilidad en el país, tanto para las principales urbes, ¿no?, en donde habita el 70% de la población, como para las carreteras federales. Bien. Con un principio único que es proteger la vida de las personas y en orden de prioridad peatones, ciclistas, motociclistas, automóviles. Y si quieren dejo ahí un poco esta intervención para regresar después con el tema de economía circular. Bien, y sí, tan urgente esta ley de seguridad vial ante el número de accidentes que vemos diario para peatones, ciclistas y bueno, también automovilistas. Alejandro, ¿qué prioridades ves tú para la agenda del Senado? ¿Qué retos? Y el tema de la cannabis también. Sí, la verdad es que son tres leyes buenas que creo que pueden generar consensos transversales al interior de estos, digamos, el Senado. Ya la de cannabis, oye, ya es decirles, oye, ya por favor, ¿no? O sea, ya hay desacato de ordenamiento judicial, ya se pronunció la Suprema Corte, ya fue mucho tiempo y mucha simulación también y dilatar el proceso, retardarlo. Ahí tiene que haber ya una definición clara y esperemos que ya sea este periodo de sesiones. Incluso me llamó mucho la atención, pero incluso panistas, Damián Cepeda, ya están abiertamente pronunciándose a favor de cannabis. ¿Cómo estará esto? Entonces, bueno, así como hay un ejercicio de la mayoría para otros casos como el presupuesto, pues aquí también se tiene que hacer uso de la mayoría y llegar a acuerdos también con la oposición para hacer pasar ya el tema de la ley de cannabis y esperemos que de la mejor forma, desde una perspectiva enfocada a los derechos humanos, a los usuarios, y no permitir que los lobbies, los grupos de interés y las empresas traten de llevar agua a su molino. Aquí lo que tiene que prevalecer es el interés público y desde una perspectiva de disminución de riesgos y de pacificación del país. Y me parece que dejamos fuera otra, que no es la Cámara de Origen, sino será la revisora, si todo sale como se prevé, de la madre de todas las batallas, que es la reforma en materia eléctrica. Eso hay que decirlo, digo, ese va a ser el tema, digamos, prioritario en el legislativo de aquí a que se vote. Sí. Y entonces, pues parecería que ahí hay quien quiere dilatarla hasta febrero, dicen hasta después de las elecciones del próximo año, pero me parece que ya está suficientemente discutida y que tiene que pasar el momento de la votación en este periodo de sesiones. Aunque habían dicho que iban a posponer la discusión hasta primavera del siguiente año, ¿no? Pili, ¿cómo lo ves? En eso, sí. ¿Cómo lo ves tú, Pili? A ver, de acuerdo con lo que dice Alejandro, vamos a ver entonces a legisladores, a senadores del Partido de Acción Nacional a favor de esta regulación que tanta hace falta en nuestro país y que ya, como dijo Alejandro, pues el Congreso está en desacato por parte de lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de cannabis. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué otros pendientes ves en la agenda legislativa? Realmente yo ya no sé si el término agenda legislativa sea el más adecuado para denominar los asuntos que se abordan en el Congreso. Con lo que hemos visto en los últimos años, más bien lo llamaría la agenda del grupo mayoritario, que dista mucho de ser la agenda de los mexicanos, que tiene su vista puesta en otras preocupaciones. Al pueblo de México le preocupa la salud, el empleo, la economía, la seguridad, los precios cada vez más caros de la canasta básica y muchas otras cosas más que poco tienen que ver con la agenda de Monreal. Pero entrando en materia, ya respondiendo a tu pregunta sobre las propuestas que se incluyen en la agenda legislativa para cerrar el año, me parece conveniente que ya de una vez por todas se desahoguen esas iniciativas
que tienen años esperando, particularmente la ley de movilidad segura, que se ha sido impulsada por algunos colectivos preocupados por el elevado número de accidentes viales y la pérdida de vida que estos provocan cada año. De hecho, acabamos de ver el lamentable accidente en la caseta de cobro de la carretera México-Puebla, en la que fallecieron 19 personas, y creo que urge hacer algo para evitar que esto siga ocurriendo. También en el tema de la Ley General de Economía Circular, me parece que hace un planteamiento muy positivo para el medio ambiente y desearía sinceramente que se apruebe, pero sobre todo desearía que su implementación fuera la correcta y resuelva realmente el problema de la generación de residuos sí, y su impacto al medio ambiente. Y no pase como otras leyes, como la de las etiquetas de los alimentos procesados o la de los animales de los circos, que fueron motivadas más por posturas ideológicas que sí, por realmente un asunto de salud y medio ambiente. Y bueno, ya para terminar, de la iniciativa para regular el consumo adulto del cannabis, es una iniciativa muy polémica que dará mucho para el debate y que incluso ha confrontado las posturas de quienes la promueven. Yo esperaría que se recurra a especialistas para que el resultado final de esa ley traiga beneficios reales y no más problemas para la salud de los mexicanos. Y bueno, finalmente te interrumpo ahí porque ya no nos queda tiempo y tenemos que escuchar a Viri, pero sí ya urge regular, ya se tardaron. Viri, ¿qué decir sobre la agenda en el Senado? Y hoy destaco también que hoy se aprobó la homologación de acciones para los centros de justicia para las mujeres en todo el país y que son centros donde se atienden a mujeres víctimas de violencia y entiendo que ahora van a operar las 24 horas del día. ¿Celebras esta decisión? ¿Y qué decir sobre los pendientes para el Senado en lo que resta del año? Sí, por supuesto, y también estoy de acuerdo en que son 3 leyes muy benéficas, son 3 leyes buenas. Difiero un poco con el compañero de partido Movimiento Ciudadano que dice que ellos propusieron las 3, no es así, pero bueno, eso no vamos a entrar en controversia. Quien haya propuesto la iniciativa, yo creo que son 3 temas diferentes. Economía circular está muy bien, tenemos que estar viendo por el medio ambiente. El tema de cannabis creo que es un tema muy interesante en donde, como tú dices, hay ciertos legisladores que podrían ser de carácter conservador, que incluso están de acuerdo y que urge, ya que estamos muy retrasados en ese tema y espero que ya salga ahora con el impulso de Olga Sánchez Cordero, que volvió al Senado después de ser secretaria de Gobernación. Creo que eso va a facilitar mucho el consenso en esta ley y por supuesto también la ley de seguridad vial y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que creo que es un muy buen acierto, sobre todo en esta parte de las grandes urbes. También, y para finalizar, creo que estas iniciativas o la aprobación y potencial aprobación de estas iniciativas es muy buena porque demuestra que Morena y sus aliados y también la oposición pueden llegar a acuerdos cuando hay planteamientos reales, cuando hay ideas y que no existe ninguna barrera para escuchar esos argumentos cuando no son descalificativos o opiniones solamente a la forma en que piensan otras personas. Es de celebrarse estos acuerdos que se van a llegar a cabo en el Senado. También opino que la madre de todas las iniciativas en el sexenio pues será la reforma eléctrica, que se ha discutido con mucha seriedad y que se tiene que seguir discutiendo porque también el pueblo tiene que saber y tiene que ser partícipe de esta gran decisión. Bien. A ver, Luis, tenemos 30 segundos. Querías hacer un comentario sobre la ley de economía circular. Pues nada, explicarle a la ciudadanía que prácticamente este tema que se ha discutido justo con todos los grupos parlamentarios desde nuestra bancada a través de Verónica Delgadillo, tiene como único fin que el reciclaje de todo lo que se produce en el país pueda encontrar una salida y una vía. Creo que es una alternativa muy buena para el medio ambiente en el contexto de la COP26 y creo que como ciudadanía tenemos que conocer con mucho detalle esta ley, sobre todo la industria, para que podamos empezar a implementarla desde el día 1 que se apruebe en el Senado de la República. Bien, pues vamos a darle seguimiento a estas 3 iniciativas que son consideradas como prioritarias en el Senado y ojalá que sí se aprueben antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. Vamos a una pausa y regresamos ya con la paparrucha de esta noche y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche.
¿Te has dado cuenta de que en redes sociales es cada vez más común la venta de vapeadores? Pues hace una semana la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y la Comisión Nacional contra las Adicciones emitieron una alerta sanitaria contra estos productos. Las dependencias señalaron que son altamente adictivos y que algunos de sus compuestos son cancerígenos y tienen niveles altos de cadmio, níquel y plomo. El mes pasado, la Suprema Corte resolvió que es inconstitucional prohibir comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, pero que contenga algún elemento que lo identifique con productos del tabaco, como los vapeadores, cigarrillos electrónicos y calentadores de tabaco. Pero 4 días después, por decreto presidencial, se prohibió su importación, así que ni los vapeadores ni los calentadores de tabaco tienen autorización sanitaria en México. Ojo, un vapeador no es lo mismo que un producto de tabaco calentado. Los vapeadores no necesariamente contienen tabaco, pero sí nicotina. En la mayoría de los casos, saborizantes y otras 30 sustancias que generan un aerosol parecido al vapor de agua, que es el producto que se inhala. Recuerda que seguimos en pandemia, así que si sales, por favor utiliza cubrebocas, mantén la sana distancia y ventila los espacios cerrados. Sobre todo, utiliza cubrebocas y vacúnate cuando te toque. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Viridiana. Gracias, Pili. Y gracias, Luis. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, muy buenas noches y nos vemos mañana.